después, cómo han tomado este tiempo, cambios que han hecho, consejos, cuáles son algunos de pronto los mayores cambios que han pasado, solo hablando generalmente en este tiempo de COVID-19. Sí, obviamente, nuestro formato en el cual hacemos iglesia, como todas las iglesias a nivel mundial, cambió, ¿no? Lo bueno es que nosotros sí estábamos preparados para literalmente de un día al otro ir a todas nuestras reuniones en línea. No digo esto de manera orgullosa, digo esto porque el liderazgo tiene que ser proactivo. Un liderazgo reactivo jamás va a ser pioneros. Un liderazgo tiene que ser totalmente proactivo. Y en Argentina fuimos la primera iglesia en anunciar antes de que el gobierno establezca las limitaciones y la cuarentena. Y nosotros anunciamos que íbamos a iglesia en línea. ¿Por qué? Porque estaba leyendo los patrones a nivel global. En Brasil y en México también fuimos la primera iglesia en anunciar antes de que el gobierno anuncie la cuarentena oficial que íbamos a ir a iglesia en línea porque poníamos en primer lugar el bienestar de la gente y estaba leyendo los patrones con los casos de infectados y el temor que había en la sociedad. Y entonces, literalmente, yo una semana antes de tomar esa decisión, antes de que el gobierno anuncie, yo ya estaba hablando con mi equipo diciendo, estemos preparados que de un día para otro vamos a ir de iglesia presencial a iglesia virtual, a iglesia en línea. Y como dije, fuimos la primera en tomar esa decisión y me encanta porque en tiempos como estos se necesita un liderazgo proactivo, un liderazgo que ve más allá de lo que está sucediendo actualmente y lee los patrones a nivel global para tomar decisiones proactivas, porque como iglesia estamos llamados a ser la cabeza y no la cola, andar por encima y no por debajo, y tenemos que liderar los cambios. Y entonces para nosotros, obviamente, pre-COVID y post-COVID, con respecto a las limitaciones, todo lo que hacemos es en línea, todo. Seguimos haciendo todo lo que hacíamos, pero simplemente con un formato virtual. Para mí en este momento el enfoque es mantener las cosas frescas. ¿Qué quiero decir con eso? Este domingo es el primer domingo de julio y entonces nosotros cada mes cambiamos el look de lo que estamos haciendo en línea para mantener las cosas frescas, para que visualmente se vean los cambios, para que visualmente se vea lo fresco. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un buffet en la iglesia, hay opciones para todos y mi mayor enfoque, es más, mi único enfoque es mantener a la gente de nuestras congregaciones conectadas. Y entonces sabemos que la naturaleza humana nos volvemos familiares muy rápidos. Y entonces mensualmente, el primer domingo de cada mes, cambiamos los looks de todo lo que estamos haciendo para mantener las cosas frescas. Porque como dije, mi mayor enfoque es pastorear y liderar a nuestra congregación y no ganar seguidores a nivel continental. Yo no estoy llamado a pastorear a los cristianos en el continente, yo estoy llamado a pastorear a Hillsong en América Latina. Y es por eso que mi enfoque es mantener las cosas frescas para que nuestra gente pueda conectar. Y si se conectan personas de otros lugares, buenísimo, eso es el fruto, pero no es mi meta. Mi meta es hacer las cosas de tal manera que estoy pastoreando el rebaño que Dios me ha dado a pastorear. Y entonces nuestro formato se tiene que mantener fresco, nuestra manera de conectar tiene que ser saludable y tiene que ayudarnos a lograr la meta que tenemos de que cada persona que llama Hillsong su casa esté conectado con nosotros, porque Dios me va a pedir rendir cuentas por esa gente y no para las demás personas,
porque no estoy acá para pastorear las ovejas de otros pastores. Come on. Esto me fascina, reactivo versus proactivo y mantener las cosas frescas. Y siempre decimos que hay cosas que son como hierro y hay otras que son como agua, ¿no? Hay cosas Totalmente. variables y mantener esta dinámica me fascina. Si vamos directo al grano, si está bien, Chris, admiramos Hillsong de aquí a la luna, obviamente. Y son una iglesia vanguardista. Sé que es la palabra. Sueño con tener Hillsong en la luna. Bueno, vamos, yo me anoto. ¿Por qué no? Let's go. Come on. Una iglesia vanguardista, una iglesia pionera, a punta de lanza. No te da miedo nada, Chris. O sea, estás enfocado en tu misión. No te choca gente que esté en desacuerdo con cosas que haces. Estás liderando, estás innovando en tantas maneras. Y hoy como la charla alrededor de este concepto de paradigmas, de mentalidad, del liderazgo, ¿cómo ves tú el liderazgo de hoy en día de Latinoamérica? De pronto si pudiéramos meternos hoy en este espacio en tu cerebro un poco, has viajado por todo el continente, creo, a todos los países, has visto tanto de la iglesia de hoy en día, creo que has visto cosas en todos los extremos, pero desde perspectiva de Chris Méndez, ¿cómo ves tú el liderazgo y ayúdanos hoy en paradigmas que ves que necesitamos empezar a desaprender más que aprender? Entonces, háblanos un poco de lo que estás viendo. Es una muy buena pregunta, Bryce. Son dos puntos de vista, ¿ok? Veo un liderazgo emergente que me trae mucha esperanza al corazón. Acá tenemos, por lo que estoy viendo en este momento, 470 participantes. De lo que vi al comienzo, obviamente no pude tomar mucho tiempo, pero ver los rostros que están conectados a este Zoom, la mayoría es gente joven. Y eso para mí trae mucha esperanza porque hay conversaciones como estas en distintos ámbitos que están desafiando mentalidades y está impulsando a cambiar al liderazgo que fue a un liderazgo que puede ser. Porque tenemos el choque de las generaciones a nivel mundial y bueno, en Latinoamérica siempre exageramos las cosas a otro nivel. Y entonces hay conversaciones saludables que están sucediendo y es bueno porque estas conversaciones tienen el potencial de producir cambios, de llevar un liderazgo a nivel continental a un nivel saludable donde la gente es atraída a la iglesia y no espantada de la iglesia. Como vos dijiste y lo que mencionó Sam Chen, tenemos que desaprender, aprender y siempre seguir aprendiendo, ¿no? Creo que tenemos una generación que tiene mucho que desaprender para poder aprender y uno de los patrones que vemos a nivel mundial, pero es exagerado en un continente como América Latina o también como en África y Asia, por la mentalidad cultural que tenemos, es un liderazgo egoísta. Es un liderazgo demandante. Es un liderazgo que está basado en el hombre o la mujer de Dios y todo gira alrededor del hombre y la mujer. Y eso es un liderazgo exclusivo que tenemos que cambiar en la iglesia porque debemos entender que cada individuo que forma parte de la iglesia o del reino tiene un lugar y una posición en el reino de Dios. Entonces tenemos que tener un liderazgo generoso, un liderazgo que identifica, que empodera, que levanta y que suelta a la gente. Un liderazgo que se da a posicionar a los demás en su lugar en el reino. No podemos tener un liderazgo donde todo el mundo tiene que girar alrededor de nosotros, sino que un liderazgo que representa bien el reino de Dios es un liderazgo generoso que se da al levantamiento de las demás personas y que nosotros somos nada más que mentores espirituales
coaches de liderazgo que ayuda a levantar a los demás. ¿Por qué? Porque necesitamos más manos para la obra, para que más personas puedan tomar su lugar y extender el reino de Dios. Y entonces hay un cambio que está sucediendo en nuestro continente y eso me emociona un montón. Tenemos que literalmente tener un liderazgo vulnerable, un liderazgo genuino, porque muchas veces hablamos de teorías, pero que nunca la aplicamos a nuestras vidas y no se ve el fruto en nuestras vidas. ¿De qué sirve un liderazgo que habla de teorías, pero no se ven los frutos en tu vida? Y es por eso que te dije a ti cuando me invitaste a este Zoom, no voy a predicar por 15 minutos como ha sido el formato hasta ahora. Haceme preguntas para que podamos fluir con lo personal, para que podamos fluir con experiencias, porque creo que se tiene que ver más de eso en el liderazgo en nuestro continente. No hablar 10 puntos al próximo nivel o 10 claves para tener esto, para ver esto en tu iglesia, sino hablar lo personal, porque eso funciona. La gente quiere ver si la palabra funcionó en mí, entonces le puedo animar que la palabra va a funcionar en ellos. Y entonces creo que se está cambiando eso en nuestro continente. Se está viendo el líder como un ser humano y no como una persona en autoridad. Y se necesita un montón de eso en América Latina. Ver al ser humano, no solamente ver la figura de autoridad, el que tiene un título, el que Dios le ha entregado una plataforma. Somos todos seres humanos imperfectos y pecaminosos y tenemos que tener un liderazgo genuino. Y es por eso que yo me doy a liderar de la manera que yo lidero, porque creo que es parte de lo que Dios ha hecho en Hillsong por 36 años y ha dado fruto en el sentido de que tenemos capas de liderazgo a nivel global que son impresionantes, y es porque nos damos para de forma genuina conectar con la gente con un liderazgo relacional y nos damos a identificar, empoderar, levantar y soltar a las personas para que cada individuo pueda reconocer que tienen un lugar en el reino y es nuestra responsabilidad posicionarlos en su lugar. Y por eso que esta próxima generación o esta generación de líderes anima mi corazón, porque creo que está cambiando la mentalidad de lo que es ser un líder en la iglesia. Ya basta con lo de las posiciones, lo de los títulos, lo de la autoridad. No. Tenemos que cambiar la narrativa en el liderazgo de nuestro continente. Jesús dijo en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, dijo esto: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes, vamos a decir entre nosotros, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchos líderes hoy lideran de tal manera: quiero ver lo que la gente puede hacer por mí, pero yo quiero liderar de tal manera que dice, quiero ver lo que yo puedo hacer por la gente. Y eso es un liderazgo que refleja el reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestro continente, y el paradigma que tenemos que cambiar es ser líderes servidores, no líderes demandantes, no líderes dictadores, porque nuestra posición se trata de servir a los demás, empoderar a los demás con nuestro liderazgo para que puedan tomar su lugar en el reino de Dios.
Dejemos de liderar en la iglesia como los gobernantes lideran en los gobiernos en nuestro continente. My God. Voy a dar un aplauso aquí desde El Paso, Texas, Chris. Eh, la emoción al escuchar esto, ver cómo en Latinoamérica tenemos un liderazgo tan posicional, ¿no? A veces ponemos ese ejemplo de un pirámide que es como que el pastor está arriba y el resto abajo, cuando el verdadero modelo bíblico es circular, Cristo en el centro y todos alrededor sirviendo, todos somos iguales y estamos sirviendo a un mismo Dios y esta sola paradigma que no estamos arriba liderando nuestra gente hacia abajo, cambia todo. Estamos nosotros. Si vamos a hablar de lo que dijiste, ¿no? De la pirámide, y muchas veces es la estructura que vemos en el reino, que no refleja el reino, en la iglesia, especialmente en América Latina, el pastor siempre está arriba. Para mí el pastor siempre tiene que estar abajo. Y lo que se construye hacia arriba son capas de liderazgo y las vidas de las personas. Beautiful. Porque ese es el modelo del reino. ¿Cómo vamos a decir, síganme a mí como yo sigo a Cristo? O sean como yo soy como Cristo, si no modelamos como Jesús fue. Jesús vino para levantar al caído, vino para sanar al enfermo, vino para ayudar al necesitado. Pero muchas veces como líderes queremos que todos nos ayuden a nosotros, pero nosotros no ayudamos a nadie. Y eso es el modelo que existe en el liderazgo secular en nuestro continente. Y como iglesia tenemos que desafiar, cambiar y modelar un modelo distinto. Me encanta esto, que me lleva como a la siguiente pregunta, Chris, un poco del tema de cultura, ¿no? Paradigmas en cultura. Hillsong tiene de las culturas de pronto más saludables que más admiro en el mundo. ¿Qué es para ti una cultura saludable? Bueno, un poco de cuál es la cultura de Hillsong. A veces cuando uno dice admiro esa iglesia, lo que realmente estás diciendo es que admiras la cultura de esa iglesia. Cultura es un montón de intangibles que hacen lo que una iglesia es. Sí. Entonces creo que la admiración podemos ver desde afuera, pero cuéntanos un poco de pronto la perspectiva desde adentro. ¿Cuál es la cultura de Hillsong que les hace como son y cuál debe ser la cultura para ti de la iglesia? Cosas, tips o sugerencias. Bueno, en primer lugar, una cultura dentro de una iglesia tiene que ser saludable. Sea como sea, tiene que ser saludable, porque lo saludable siempre crece. Y entonces nuestro enfoque está en cultivar una cultura saludable, no en crecimiento. Y al enfocarnos en una cultura saludable, lo saludable siempre va a producir crecimiento. Yo creo que líderes se equivocan cuando persiguen el crecimiento. Tienen que ir detrás de lo saludable, porque lo saludable produce el crecimiento. Ahora, me encanta lo que dijiste, la cultura es un montón de factores intangibles que forman una cultura. Para nosotros, nuestra cultura tiene un montón de cosas. Tenemos una cultura de excelencia, tenemos una cultura de adoración, tenemos una cultura generosa, tenemos una cultura servicial, tenemos una cultura pionera. Pero esto es la clave con una cultura y esto es lo que siempre hablamos. El que me ha escuchado hablar de cultura o liderazgo en el pasado, lo va a escuchar una vez más. La cultura jamás va a ser lo que hacemos. La cultura siempre va a ser quienes somos. Good. Y entonces, si yo quiero tener una iglesia que su cultura es adorar apasionadamente, yo como pastor tengo que ser un adorador apasionado. Porque la cultura jamás va a ir más allá que el pastor. Y entonces, yo siempre uso este ejemplo. Tony Romero, que es nuestro pastor creativo, nuestro líder de adoración, aunque él tiene el título, no lo es. Porque yo lo soy.
Porque la iglesia jamás va a adorar más allá que su pastor. ¿Cómo puedo pretender tener una iglesia que adora apasionadamente y después como pastor solamente aparezco para predicar? Y la gente jamás ve a su pastor adorar. ¿Cómo puedo pretender tener una cultura o una iglesia que comienza en horario y termina en horario si yo como pastor siempre aparezco 20 minutos después del comienzo de la reunión? Y termino de predicar y me voy y no valoro el tiempo de la gente. Y entonces la cultura no va más allá que mi persona. Y entonces nuestro equipo acá o cualquier, Bryce, vos has estado conmigo en eventos. Yo cuando voy a un evento no voy para predicar nada más. Yo cuando estoy en un congreso, yo estoy antes de que la adoración comience para adorar, porque tengo esta forma de pensar. No, si no puedo adorar con la gente, no tengo ningún derecho de predicarle a la gente. Y entonces, si yo no puedo estar desde el comienzo de una reunión, vamos a hablar dentro de nuestra iglesia, ¿cómo puedo pretender que la gente llegue a tiempo? ¿Cómo puedo pretender que la gente adore apasionadamente si su pastor, su líder no lo está haciendo? Y entonces yo puedo tener una charla de media hora de hablar, de generar o cultivar una cultura de adoración apasionada, adoración que lo entrega todo, pero si no lo modelo, si no estoy adorando apasionadamente, si no lo estoy entregando todo con la congregación en un momento de adoración, es una teoría nada más, jamás se va a transformar en cultura. Y entonces la cultura es quiénes somos, no lo que hacemos, porque lo que hacemos fluye de quiénes somos. Es como Dios. Dios no solamente sana, Él es el sanador. Dios no solamente provee, Él es el proveedor. Lo que Dios hace fluye de quién Él es. A nivel cultura, lo que nosotros hacemos debe fluir de quiénes somos. Y entonces, yo sé muy bien dentro de nuestra iglesia, junto con mi esposa, estamos entre las primeras 5 parejas que más da económicamente a nuestra iglesia. Porque ¿cómo puedo pretender cultivar una cultura de generosidad si yo como pastor no soy generoso? ¿Cómo puedo pretender cultivar una cultura servicial si yo como líder no sirvo? ¿Cómo puedo pretender cultivar una cultura que dice, y esta es parte de una de nuestras frases que tenemos dentro de nuestras responsabilidades culturales, sí se puede, si yo no tengo una actitud en momentos difíciles que sí se puede? La cultura comienza conmigo como pastor, como líder, y también con cada miembro de nuestro equipo de liderazgo. Siempre le digo a nuestros líderes, a nuestro staff, a nuestro equipo, no le pidas a la gente hacer algo que tú no estás dispuesto a hacer. Porque si no, eso para ti es una teoría nada más. Y eso no es parte de una cultura saludable. Y entonces, ¿querés tener una iglesia dadivosa? Como pastor, tenés que tener un espíritu generoso. No le pidas a la gente dar algo que tú no estás dispuesto a dar. ¿Querés tener una cultura que adora apasionadamente? No llegues para predicar nada más. No uses como excusa, estaba buscando a Dios en mi oficina, detrás del escenario. No, busca a Dios en tu casa, entre semana y durante la reunión. Adorá con la gente que Dios te llamó a pastorear y adorá con la gente que Dios te llamó a predicar. Porque si no podés adorar con ellos y no estás ahí para ver lo que está sucediendo en la atmósfera, no vas a cultivar la cultura que querés ver en tu iglesia. Y muchas veces la cultura para iglesias es teoría nada más, no práctica.
Y eso es lo que tenemos que cambiar si vamos a cultivar culturas generables, que lo que se predica, perdón, lo que se hace se alinea con lo que se predica. So good. So good. Chris, estoy aquí, mi mente a mil, porque y sé que las personas están ahí escribiendo. Por favor, si estás disfrutando hasta ahora, déjanos saber con un emoji de algo que estás sintiendo. No sé si estás recibiendo, pero hoy siento que paradigmas están siendo rotas. Dios está hablándonos, Dios está haciendo tanto. Déjanos saber por ahí por el chat. Chris, hay tantas preguntas. Voy a hacerte de pronto una o dos más rápido y si está bien contigo lo abrimos un poco a todos. Respecto a digamos, la teología. Hoy tenemos más de 500 pastores, más de 90% son pastores principales, algunos pastores de jóvenes, pero es un grupo tan admirable. Hablando de teología, y si esto lo tenemos que editar luego, está bien, háblanos de corazón a corazón. ¿Qué ves teológicamente en nuestra predicación? Paradigmas en nuestra predicación, paradigmas en nuestra teología, peligros teológicos que estás viendo en estos tiempos. Sí, mira, es una pregunta que es difícil de contestar, ¿no? Porque se predica tantas cosas. Yo voy a enfrentar esta pregunta desde esta perspectiva. El pastor, el orador, el comunicador que piensa que mi teología es la única y mi teología es la correcta, ya anda por un camino equivocado. Right. Creo que al cuanto teología, ¿no? Tenemos que estar abiertos a siempre crecer, a siempre avanzar, a siempre darnos para aprender. Yo siempre digo esto, a nivel predicación, ¿ok? Porque no me voy a enfocar tanto en teología, ¿ok? Pero sí voy a decir esto para romper paradigmas un poco. Con lo que enseñamos y con cómo vemos las cosas y leemos las escrituras, debemos entender que tenemos hoy en día un montón de recursos que nos ayudan a nosotros a mejorar lo que estamos comunicando. Esto es lo que quiero decir. Yo no predico un mensaje sin, en primer lugar, chequear la teología. Y yo no chequeo la teología personalmente. Yo no predico un mensaje. Yo hablo con 3 teólogos que tienen títulos en teología y uno que tiene un doctorado en teología. Que yo cuando siento que Dios quiere que yo hable de un tema, cierto tema a nuestra iglesia desde un pasaje, yo hablo con estos teólogos, ellos me ayudan a mí a hacer una búsqueda teológica y tengo 3 perspectivas diferentes que a mí me ayudan a preparar mi mensaje. Cada uno hablan conmigo, tenemos una conversación de lo que yo estoy pensando para asegurarme de lo que yo esté pensando sea teológicamente correcto. Yo jamás voy a predicar un mensaje sin chequear la teología del mensaje. Tengo 2 personas en Australia que me ayudan con esto y una persona localmente acá en Buenos Aires. Y entonces, por ejemplo, te voy a mostrar, te estoy abriendo mi forma de hacer las cosas de manera vulnerable. Déjame encontrarlo acá por un momento para que vean cómo yo funciono. Yo acá acabo de recibir esta mañana, anoche, la búsqueda teológica desde una de las personas que trabaja conmigo en Australia. Esto es solamente de una persona. Él desafiando y cuestionando mis pensamientos para alinearnos con contexto, con historia, con lo que el escritor quiso decir a la audiencia del día. Eso es solamente la búsqueda de una persona. Hoy recibo la de las otras 2 personas y yo después uno mis pensamientos para ver que teológicamente estoy correcto en lo que quiero comunicar, porque entiendo
que la plataforma que Dios me ha dado no se trata de mí, se trata de que yo soy un vehículo para instruir, para desafiar, para animar y para levantar a aquellos que a mí me escuchan predicar, especialmente nuestra congregación. Y entonces con teología no podés pensar que ya la tenés todo claro. No podés pensar que tu forma es la única forma, que tus pensamientos son los últimos pensamientos. Ahora, a mí me sorprende y tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy por decir, ¿ok? Porque de ninguna manera creo que Hillsong, nuestra manera es la manera, nuestras formas son las formas, no, son nuestras, nada más. Pero a mí me fascina cuando nosotros comenzamos iglesia acá, personas cristianos por 30 años, quizás llevaban 1 o 2 años sin congregarse, llegan a Hillsong por la invitación de una persona, personas de 60 años que se me acercaban y me decían, nunca conocí a este Jesús. O llevo 40 años de matrimonio y los últimos 2 años que estoy en esta iglesia han sido los mejores años de nuestro matrimonio simplemente porque vimos una perspectiva bíblica diferente. Y eso a mí me entristece el corazón. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué Jesús estamos presentando? ¿Con qué teología nos hemos casado? Que en lugar de levantar y empoderar a la gente ha vivido una vida limitada y vieron simplemente una faceta de Dios sin entender las otras facetas. Y entonces es por eso que yo soy súper diligente con lo que predico y hago el trabajo de asegurarme que mi teología no es incorrecta y que no estoy predicando ideas erróneas. Y obviamente somos hombres y mujeres, siempre vamos a equivocarnos, pero el peligro es no reconocer que te equivocaste y seguir la misma línea. Es por eso que te estoy dando una respuesta general con respecto a teología y simplemente tenemos que tomar en serio nuestra responsabilidad de ser comunicadores del Evangelio y de la Biblia. Predicar sermones, y te estoy hablando más de prédicas y no teología, y lo estoy haciendo a propósito, ¿ok? Pero cuando predicamos, Bryce, esto es súper importante. Por el amor de Dios, prediquémosle al lunes del individuo, no solamente a su domingo. ¿De qué sirve predicarle a su domingo si después no es aplicable a su lunes? ¿De qué sirve venir a la iglesia y escuchar un mensaje brillante, teológicamente brillante, la forma que se comunicó brillante, pero después el lunes no sabe cómo aplicar lo que escuchó? ¿Qué estamos haciendo? Estamos generando en la gente una experiencia con Dios el domingo y nada más. El reino se tiene que ver en nuestro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y es nuestra responsabilidad predicar de tal manera que lo que predicamos el domingo es aplicable el miércoles cuando su jefe lo está maltratando, cuando alguien murmuró de ellos, cuando perdieron su trabajo o ya no tienen más dinero en la cuenta bancaria, y lo que predicamos el domingo fue de tal manera que esa palabra los va a sostener en su miércoles, porque predicamos de tal manera que el reino y la palabra es aplicable a sus vidas cotidianas. ¿Para qué vamos a generar solamente una experiencia con Dios el domingo, pero no empoderamos a la gente a vivir cotidianamente con Dios? Y eso es lo que sucede. ¿Cuál es el gran desafío de muchos predicadores hoy en día? Perdón por lo que voy a decir, pero si estamos hablando abiertamente, me tomo la libertad, y si no me invitan más,
por lo menos estoy comunicando lo que siento de comunicar. ¿Por qué hay tantos pastores y líderes hoy que están clamando por volver a iglesia presencial? Porque no se sienten que pueden ministrar de la forma correcta en línea. ¿Por qué? Porque el domingo la experiencia que generaban con la gente giraba alrededor de ellos. Se predicaba de tal manera de un momento de creyendo, un momento donde todo estaba en base a la ministración del hombre de Dios, a la imposición de las manos del hombre de Dios. Entonces se predica de tal manera que apunta a la gente al don de Dios en el hombre, en lugar de lo que el Espíritu Santo puede hacer, y hemos generado congregaciones dependientes del pastor en lugar de ser dependientes de Dios. Y entonces hoy, por nuestra forma de predicar, muchos están llorando para que volvamos a iglesia presencial, para poder imponer las manos y que la gente venga al altar a depender del toque del hombre. ¿Acaso Dios no te puede tocar a través de un Zoom porque Él no está limitado por nuestra geografía y por nuestro distanciamiento social? Pero generamos una experiencia con Dios en lugar de empoderar a la gente para aplicar la Biblia y vivir victoriosos durante la semana, no como víctimas donde tienen que venir a la iglesia para llenar su tanque una vez más. Y entonces nosotros nos hemos vuelto los protagonistas en lugar de Jesús ser el protagonista. Y entonces es más acerca de lo que estamos predicando, mensajes aplicables, mensajes que cambian paradigmas en las mentalidades y lleva a la gente de no vivir con la mentalidad de un latino, sino vivir con la mentalidad de reino. Y entonces es mucho más que teología. Es nuestras formas de comunicar y nuestra perspectiva al comunicar. Y entonces es una respuesta muy general que pusiste leña a un fuego que yo tengo ardiendo, Bryce. ¿Me escuchas? Ahí está, ahora sí. Estamos. Esto es ridículamente absurdo. Yo no sé si ustedes están recibiendo lo que estoy recibiendo yo en este Zoom. Tengo 1000 más, pero lo vamos a abrir a todos. Esto es una pequeña probadita de lo que es Chris Méndez. Si no lo habías No, Bryce, antes de abrirlo, yeah. Hablemos. Bryce me mandó las preguntas esta mañana, hace un par de horas. Hablemos de lo multigeneracional, por favor. Let's go. Let's do it. Lo que yo te escribí es, creo que una de nuestras pasiones es iglesia multigeneracional, ¿no? Y lo que yo te escribí ahí es, hay tantas iglesias que no sé si es por el liderazgo que es más antiguo, pero no están alcanzando nuevas generaciones. Para mí, ustedes como que you encompass, como que viven todo esto de no solo alcanzar generaciones, sino todas las generaciones. Entonces, sí, háblanos un poco de esto y nos quedamos otra hora después también para preguntas. Así que... Sí, no hay problema, nos podemos quedar un poco más. Yo no tengo drama. Estoy en cuarentena. Y esto es lo que más me apasiona, hablar de iglesia con pastores y líderes. Así que tranqui con eso, con el tiempo que tú me dijiste, si algunos se tienen que ir porque tienen otras responsabilidades que desconecten, pero seguimos un poco más. Lo de la iglesia multigeneracional es súper importante. Esto es parte de nuestra cultura, ¿ok? Nosotros creemos dentro de nuestra iglesia, y es algo donde Brian es brillante, es un capo, es un genio. Brian tiene 66 años de edad y es la persona con 66 años de edad más joven que yo conozco en todo el mundo, ¿ok? Pero nosotros tenemos esta perspectiva que el reino de Dios
está funcionando de la manera que debe funcionar cuando las generaciones se fortalecen. Wow. Y entonces, las generaciones no deben competir, deben complementarse. Y tenemos como líderes que manejar bien la tensión generacional que hay dentro del reino y dentro de las iglesias. Si hay alguien acá conectado hoy que tiene más, digamos, de 55 años, que es joven todavía, pero no tan joven, ¿ok? Tenés que entender que los que tienen menos de 30 o 40 no son tus enemigos. Los que tienen menos de 30 no pueden ver a aquellos que tienen más de 30, de 55, 60 como tu competencia o como tu enemigo. Tenemos que crear un espacio en la iglesia donde las generaciones se complementan. Yo hoy tengo 42 años de edad, ¿ok? Hay personas acá que quizá tienen 20. Yo necesito la innovación, la vitalidad, la creatividad y las locuras de aquellos que tienen 20. Pero aquellos que tienen 20 necesitan mi experiencia, porque yo hace 20 años que hago esto. Los pastores que tienen 60 años de edad, los que son más jóvenes, necesitan su experiencia, necesitan su fe, porque tienen una fe que ha sido moldeada por todas las épocas que existen en la vida. Y entonces debemos complementarnos y no competir. Debemos trabajar juntos para poder avanzar y alcanzar a la próxima generación. Sabemos que el Salmo 145, versículo 4 dice, cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Si cada generación va a celebrar sus obras, es la responsabilidad de cada generación empoderar a la próxima generación. Es muy triste que en el libro de Jueces, después de que falleció o graduó a la eternidad Josué y su generación, la palabra dice en Jueces capítulos 2, 8 al 10, dice esto: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 100 años y lo sepultaron, en Timnat Jeres, tierra de su heredad. Escuchen, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió con él aquella generación y surgió otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Surgió otra generación que no conocía lo que el Señor había hecho. Y el peligro más grande que hoy tenemos en la iglesia en América Latina es que las próximas generaciones no conozcan a Dios, y es nuestra responsabilidad como líderes hoy. Amén. ¿Estamos edificando iglesia para nuestros abuelos o estamos edificando iglesia para nuestros nietos? Porque eso va a determinar la clase de iglesia que somos hoy. ¿Qué clase de iglesia le vamos a entregar a nuestros nietos? Yo hoy me doy a edificar iglesia de tal manera que cuando mis hijos y los hijos de mis hijos empiecen a servir al Señor, no comiencen a mis pies, sino que comience sobre nuestros hombros. Mi pastor Brian siempre nos dice que nuestro techo pueda ser el piso de la próxima generación. Yes. Y entonces, ¿cómo edificamos iglesia? Es sumamente importante si vamos a hacer una iglesia multigeneracional. Lo que voy a decir tiene una explicación muy amplia y no la voy a dar, ¿ok? Pero que los maduros en el corazón la pueden entender. Yo prefiero perder algunos abuelos para ganar nietos. My God. Porque los nietos son el futuro. Ahora, no significa que no me importan los abuelos.
nosotros dentro de nuestra iglesia, creo que por la gracia de Dios, manejamos bien la tensión generacional. Es más, es la gente mayor que ama nuestra iglesia más. Te digo por qué. Porque encontraron un lugar para sus nietos y juntos pueden venir a la iglesia. Y entonces debemos preguntarnos, ¿queremos mantener a los abuelos contentos porque diezman y los nietos no diezman porque no tienen trabajo? ¿O vamos a contar el costo un poco para llegar a nuestros nietos para que las generaciones se puedan fortalecer? Chris, el tema de brecha generacional es tan real, ¿no? Hablábamos hace poco de, ¿se puede honrar? Para ti, ¿será que se puede honrar tanto el pasado que nos quedamos ahí y nunca entramos al futuro? Tenemos que honrar al pasado, construir el día de hoy y tener expectativa por el día de mañana. ¿Cuál es el problema en la iglesia en América Latina? Bueno, y yo solamente puedo hablar de Argentina. Argentina, el gran mover de Dios de los 90s. De lo que yo me doy cuenta, Dios no se ha detenido y se sigue moviendo hoy. Pero ¿cuál es el problema? Nos aferramos al mover del pasado que no vemos el mover presente. Nos aferramos a lo que Dios hizo con esa generación, que no tenemos ojos para ver a los que Dios quiere levantar en esta generación. Y es por eso que en Argentina podés contar en una mano los predicadores que tenemos a nivel nacional que tienen menos de 30 años. Lo podés contar en una mano. ¿Por qué? Porque seguimos invitando. Yo le estoy diciendo que no a la mayoría de los congresos de jóvenes hoy en día en América Latina. ¿Por qué? Tengo 42 años. ¿A dónde están los predicadores de 25 o de 30 o de 22 que va a conectar a otro nivel con un chico de 12 años? No lo hemos levantado porque pensamos que solamente Dios puede usar de 40 para arriba. Jesús tuvo 30 años cuando entró a su ministerio. Y si la mayoría de sus discípulos tenían menos de 25 años. Right. Pero nosotros pensamos, no, que cierta edad para entrar al ministerio. Y llamamos a la próxima generación a los de 40 y 45. ¿Qué? Brian siempre nos dice a nosotros, si no empujamos al que el liderazgo sea cada vez más joven, la iglesia no tendrá futuro. Wow. Y no se trata de edad, lo entiendo, ¿ok? Estoy hablando cosas generales porque tenemos que cambiar paradigmas, pero también sí se trata de edad. Si vos tenés en tu iglesia un pastor de jóvenes de 50 años, por el amor de Dios, cambia tu pastor de jóvenes. No es descartable cultivar una cultura donde vas a abrir otra oportunidad para este pastor. Pero nuestro pastor de jóvenes tiene 29 años. Quizá lo será por los próximos 4 o 5 años y después haré un cambio. No significa que desecho de él, no, voy a crear otra oportunidad para él y abrirle la plataforma a alguien más joven para seguir conectando con los jóvenes. Wow. Chris, esto me fascina. Hicimos un estudio hace unos años, 3, 4 años, y resultó que la edad promedia del pastor de jóvenes en Latinoamérica, en varios países que lo hicimos, era 42 años. La edad promedia. Entonces, me fascina esto. Si puedo preguntar, y díganos ustedes en el chat, aquí estamos conversando dos amigos de la vida bien. Nosotros nos quedamos y ustedes se quedan también. No sé si se animan, pero esto está simplemente absurdo lo que estamos diciendo. Chris, yo quiero hacer una pregunta más respecto a equipos y hablando de edad y de personas así, estamos hablando de edad promedia, todo esto, ¿cómo se ve, digamos, tu equipo? Y si eres intencional, me encanta eso de transicionar después de ciertos años, no desechar, sino solo cambiar de rol, de posición.
¿cómo se ve el equipo de Hillsong para hacer lo que hacen? Y de pronto esto se conecta un poco con la pregunta anterior de cultura, de que no está centrado en ti. Lo que más me fascina de Hillsong es eso, ¿no? Nunca saben en quién está predicando, en cuál lugar, no está alrededor de una persona, sino que deben tener un equipo y la forma que forman equipos y todo este tema y la edad y los perfiles. ¿Cómo se ve un poco de esto? Y no sé si ha cambiado post-COVID-19, si hay nuevos roles que estás viendo a futuro también. Sí, es el desafío de esta época, el dar oportunidad a los demás, porque obviamente lo que estás produciendo para un domingo, y entonces es lo que yo estoy pensando mucho en esta época, de cómo levantamos a nuevos predicadores en medio de las limitaciones que tenemos. Pero es una muy buena pregunta que haces. Voy a ir con la primera parte. Nuestra iglesia tiene un montón de capas de líderes, un montón de predicadores. Si yo en América Latina, estamos acá hace 5 años, ¿ok? Si yo y Lucy edificamos nuestra iglesia para que todo gire alrededor nuestro, de ninguna forma en 5 años plantamos 4 iglesias. Right. Porque yo no puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y entonces, del momento que aterrizamos acá, ya con unos miembros del equipo que se mudaron con nosotros, nos dimos a identificar y a dar oportunidad a los demás. Y entonces esto no está edificado sobre una pareja pastoral, esto está edificado sobre un equipo que lleva la carga por la visión. Ok, y como tú dijiste, yo puedo estar en Buenos Aires una semana, en Monterrey otra, en San Pablo, y la asistencia no baja cuando yo no estoy, porque desde el comienzo nos dimos a levantar equipo. Sin equipo, tener una visión continental no funciona, ¿ok? Yo no necesito un equipo que esté detrás mío, yo necesito un equipo que esté a mi lado. Y esa es mi responsabilidad, posicionarlos al lado mío. ¿Ok? Somos muy intencionales con quién está en cierto rol y las edades que tenemos y las personas que tenemos cargando ciertas responsabilidades. Por ejemplo, yo hoy acabo de tener mi reunión de staff a nivel continental antes de conectar con ustedes y por este pensamiento, ¿no? Que vengo meditando la última semana, tenemos que seguir dando oportunidad. Todos los predicadores que tenemos están como adormecidos en este momento porque no están predicando tanto. Y entonces en 2 semanas tendremos un domingo en línea donde cada reunión tiene un predicador diferente y yo no voy a predicar ese domingo. Simplemente seré el anfitrión de las reuniones para que los predicadores tengan su oportunidad y puedan seguir desarrollando su don. Porque entiendo, y nuestra iglesia entiende muy bien que esto no está edificado sobre mi don de comunicación, está edificando sobre una cultura de liderazgo que le da lugar a los demás. Y tenemos que ser súper intencionales con esto. Quiero desafiar a cada pastor, aún en medio de la cuarentena, teniendo iglesia en línea nada más. ¿Cómo estás dando oportunidad a los demás en medio de esta época? ¿Estás dejando que el predicador o el pastor de jóvenes predique en un quizás entorno diferente, quizás haciendo cosas entre semana para los jóvenes para que puedan seguir comunicando con esa generación? Tenemos que ser súper intencionales con las oportunidades que generamos aún en medio de las limitaciones. Me fascina. Chris, tú dime, lo abrimos a todos. No sé qué te parece. Sí. Si tiro la bola a Mayer, estoy seguro que nadie tiene preguntas sobre lo que estamos diciendo por lo visto. Pueden empezar a disparar ahí por el chat. Queremos encender el chat. Si tienes preguntas, Mayer nos va a ayudar a moderar esto. Y hoy es día de romper paradigmas. No sé cuántas estoy anotando acá. Yo tengo mínimo como unas 15, 16 ya que estoy anotando en lo personal en esto. Entonces, simplemente asombroso. Entonces, Mayer, Joaco, bien, listo, let's do this. No sé cuánto tiempo tenemos, Chris. Y damos 20 minutos. Ok. Vale.
aquí me llegó una y es, ¿qué cosa que hiciste en el pasado no volverías a hacer en el futuro? Mira, yo con quizás decisiones incorrectas que tomé en el pasado o errores que cometí, le doy gracias a Dios por esos errores y esas decisiones incorrectas, porque es lo que Dios usa para moldearte y para producir madurez en ti. Pero sí tenemos que aprender de nuestros errores. Yo, por ejemplo, la manera que comenzamos San Pablo, detrás de las cortinas fue muy diferente a la cual comenzamos Buenos Aires, porque en Buenos Aires tuvimos un año de experiencia en ser pioneros y después comenzamos San Pablo, así que no me apuré tanto con grupos pequeños y grupos de conexión, tomé más mi tiempo. No me apuré tanto en darle títulos a las personas, sino que a darle funciones sin los títulos. ¿Por qué? Porque es fácil dar un título, no es tan fácil quitarlo. La gente se alegra cuando le das un título, se ofende cuando lo querés sacar. Y entonces es no apurarme en esas cosas, pero todos los errores que he cometido no me arrepiento porque son partes de la experiencia. Y si realmente creemos que todas las cosas ayudan a bien, jamás vamos a vivir una vida que siempre se está arrepintiendo por el pasado. Aprendemos y seguimos progresando. Muy bien. Tengo otra y es, ¿cómo levantar una iglesia que está estancada? ¿Y por ¿Cómo qué levantar una iglesia que está estancada? Bueno, tenés que hacer un y esto es doloroso, tenés que hacer un análisis de tu liderazgo. Como dije cuando hablamos con Bryce acerca de la cultura jamás va a ir más allá que el pastor. Volviendo a usar el ejemplo que hablé de la adoración. Si vos no adorás, no vas a poder tener una iglesia que adora. Y entonces, ¿por qué está estancada? Tener el coraje, tener la valentía y tener la seguridad de mirarte al espejo y preguntarte, ¿por qué la iglesia está estancada? Porque todo es un reflejo de su líder, perdón. Yo no creo que hay malos equipos, yo solamente creo que hay malos líderes. Y entonces lo que uno ve es un reflejo de lo que uno es. Y entonces ojalá charlas como esta y lo que Soluciones se está haciendo semanalmente con las distintas perspectivas que están recibiendo y las distintas voces que están escuchando, te está ayudando para hacer ajustes en tu liderazgo para poder ver un cambio en lo que estás liderando y edificando. Normalmente, cuando queremos cambiar las cosas, queremos hacer cambios generales y grandes, pero son los pequeños cambios que generan resultados grandes. Y entonces, ¿cuáles son los pequeños cambios que tenés que hacer en ti para ver una nueva ola de momentum levantarse y despertarse dentro de tu iglesia? Mírate al espejo. Wow, buenísimo. Y eso sé que no es fácil, es doloroso, pero lo tenemos que hacer. ¿Cómo liderar cambios con un liderazgo que tiene una mentalidad súper vieja escuela? Un paso a la vez. ¿Cuál es el gran error que la mayoría de líderes hacen cuando quieren establecer cambios? Quieren cambiar todo a la misma vez. Y tiene que ser, especialmente si has heredado un liderazgo. Digamos que heredaste una iglesia de otro pastor o de tu papá y tus perspectivas son completamente diferentes. Son un cambio a la vez. Cada cambio requiere su proceso. Ganate al corazón de la gente antes de hacer los cambios. Yo siempre le digo a líderes jóvenes que reciben un equipo de un pastor o un líder que ha estado pastoreando por años y
ese pastor tiene el corazón de la gente que lideraba. Es la responsabilidad del nuevo líder de ganar el corazón de la gente. Porque si vos podés ganar el corazón de la gente va a confiar en tu liderazgo y no importa los cambios que quieras establecer, porque tú tienes su corazón, se van a comprometer al cambio. No podés cambiar siendo un líder demandante. Solamente vas a poder cambiar siendo un líder servicial. Y es ahí cuando ganas el corazón de la gente. No digas que vamos a cambiar todo porque eso ya no funciona, eso ya es incorrecto. No, no, no. Honra al pasado. Ganate el corazón de la gente porque su corazón fue entregado a lo que fue. Y entonces honra, ganate el corazón, que ellos puedan, en inglés a esta expresión, we must make sure they buy into you as a leader. Es como si tú lo has ganado como líder, si van a comprar lo que tú estás vendiendo. Y eso requiere tiempo y se gana el corazón, después se establecen los cambios. Sin ganarte el corazón, jamás van a aceptar los cambios. Wow. Me están haciendo mucho esta pregunta y la voy a lanzar. Te voy a meter en problemas. Y es, ¿cómo liderar en medio de una cultura o en medio de una cultura que está pidiendo mucho la inclusión, hablando de la identidad de género? Sí, bueno, la iglesia tiene que ser inclusiva, pero sabemos que edificamos sobre nuestros valores bíblicos. Y entonces no podemos vender nuestros valores por ser inclusiva. ¿Qué quiero decir con eso? Nuestra iglesia tiene un montón de parejas homosexuales en la iglesia. No significa que yo voy a usar a una de esas personas sobre una plataforma. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros valores bíblicos. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Nosotros ni dejamos que esas personas entren por la puerta. O cuando entran, la etiquetamos y se terminan yendo porque no se sintieron amadas. Y entonces, el ser inclusivo no significa que simplemente vendes los valores del reino y bíblico y todo lo que creemos y lo que es el orden de Dios en nuestro liderazgo. Pero cada persona se merece una conversación personal. ¿Cuál es el problema si hablamos el tema gay en la iglesia? Usamos la plataforma para predicar cómo operamos en lugar de tener conversaciones personales y comunicamos una respuesta general que después, por ejemplo, yo te voy a decir algo, ¿ok? Y quizá muchos no están de acuerdo, pero es nuestra manera y de eso estamos hablando. Yo tengo un montón de personas involucradas en nuestros equipos que están sirviendo, que nos han dicho, tengo una atracción con el mismo sexo. Y le digo, ok, tenés una atracción. Y la conversación es, ¿has hecho algo con esa atracción? No, estoy en la batalla. Ah, perfecto. Porque una persona heterosexual está en la batalla también de no acostarse con su novia. Y entonces, si estás en la batalla y nos estás comunicando de que tenés la batalla con la atracción al mismo sexo, te vamos a usar. Pero si has hecho algo con esa atracción, no es nada de diferente con una pareja heterosexual o una persona heterosexual que se acostó un hombre con una mujer porque se rindió a la batalla. ¿Por qué pensamos que esa batalla es distinta a esta batalla? Es la misma, pero nosotros crucificamos a la gente la tentación. Esperen un poco. Jesús no fue tentado. Jesús fue tentado por el enemigo 3 veces en el desierto. Entonces, nosotros catalogamos a la gente como pecadora por sus tentaciones.
Entonces tenemos que decir que Jesús fue pecador, pero Jesús no fue pecador, pero él sí fue tentado. Él pudo resistir la tentación. Y entonces yo le doy gracias a Dios cuando la gente viene y me habla de su tentación y le digo, te vamos a usar. Claro que podés seguir sirviendo. No eres pecador porque fuiste tentado. Yo soy tentado todos los días de mi vida. Pero el problema es que porque alguien se te abre y te dice, estoy tentado con el mismo sexo, le ponemos X, no es útil para el reino. Pero si te comunicó que está siendo tentado, ¿no será que está buscando a alguien para rendir cuentas y alguien que le ayude a vivir conforme a lo que Dios tiene para ellos? Por el amor de Dios, dejemos de clasificar las cosas, de catalogar a la gente, de etiquetar a las personas. Y entonces el ser inclusivo no significa venderte a la moralidad del mundo. No, no, no. Los brazos y las puertas están abiertas para todos. Pero después, dejemos de tratar con esta gente desde una plataforma, por el amor de Dios. Y tratemos con esta gente de manera personal. Y tengamos, ¿por qué tratamos desde la plataforma estas cosas? Porque las conversaciones personales son incómodas. Ese es tu problema y no problema del individuo. Tenemos que enfrentar las conversaciones incómodas como líderes para que la gente pueda entender lo que Dios tiene para ellos. Wow, nombres. Yo creo que con esta nos vamos. Una más. ¿Qué es lo que perfilas para alguien que lo vas a posicionar en liderazgo? Sí, muy buena pregunta. Para mí yo siempre uso esta respuesta y me encanta. Cuando Brian me pidió a mí formar parte del staff de la iglesia muchos años atrás, yo estaba terminando el instituto bíblico y él me invitó a ser parte del staff pastoral y él me dijo, ¿por qué te elegí? Porque cuando yo me daba vuelta en la iglesia, tú siempre estabas ahí. Yo estaba en la primera fila adorando al Señor, Brian decía, y me daba vuelta y ahí te veía en la adoración entregado por completo. Terminaba la reunión y yo estaba saludando a la gente en el hall de entrada o en el lobby de la iglesia y ahí tú estabas hablando con la gente en el lobby. Después yo salía y estaba caminando hacia mi carro o mi auto en el estacionamiento y ahí yo te veía saludando a la gente. Entonces lo que me di cuenta es que estabas disponible. Y entonces yo hoy en día busco a gente que simplemente está disponible. Cuando yo me doy vuelta, esa gente siempre está ahí. Cuando estamos en iglesia presencial, 4 o 5 reuniones y la persona que viste en la adoración en la primera fila, en la primera reunión, está ahí en la quinta. Bueno, esa persona, sabes que quiere vivir por algo más grande que ellos mismos. Está disponible. Yo no busco talento, yo no busco dones, yo busco corazón y disponibilidad, porque los talentos y los dones se pueden desarrollar. Chris, esto es fuera de serie. Por favor, déjale a Chris saber en el chat cuánto lo apreciamos, lo amamos. Dígame si no es un regalo a nuestra generación, Chris. We love you to pieces. Gracias por este tiempo. Dios está hoy rompiendo paradigmas y simplemente la charla de hoy, recuerden, necesitamos siempre aprender, desaprender, reaprender y si hay una cultura que como líderes necesitamos yo lo llamo la cultura de desaprendizaje y por qué no cada semana no solo leer nuevos libros sino hacer este análisis constante y preguntar a personas y qué te parece esto y tener esos teólogos a tu lado y qué formas, cómo desintoxicarnos de ciertas cosas y siempre me gusta decir que
realmente líderes, no solo ellos, líderes buenos, he visto, toman el mismo tiempo desarraigando malas hierbas de lo que toman plantando nuevas flores. Y es una cultura constante de todo esto. Entonces, Chris, gracias por este Bryce. reset. Y digo una